Los dos pilares, esos son los dos pilares de la fe, ¿sí? Como dijo el Mesías, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oír y hacer, la fe y las obras, ¿sí? Lo compararé a un hombre prudente, ¿sí? A un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Él mismo, ¿sí? Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, ¿qué nos está diciendo? De que estos dos pilares de la fe, ¿sí? El qué, el oír y el hacer, ¿qué nos va a literalmente, con esos dos pilares vamos a poder edificar la casa sobre la roca? Pero cuando edifiquemos la casa sobre la roca va a descender la lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos, ¿sí? Van a golpear contra la casa, pero ¿qué va a pasar con la casa? La casa va a estar firme. La casa va a estar firme. ¿Sí? O sea, no está diciendo no van a tener problemas. Venga, acepte a Jesucristo y se le terminaron todos los problemas. No, al contrario. No. ¿Sí? Porque, como siempre decimos, nosotros llevamos una vida conforme a nuestro criterio. Y cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a los pies del Mesías, tenemos que vivir una vida ¿cómo? Como la que Él demanda, como la que Él mismo demanda, o sea, como la que su palabra demanda. Entonces, por eso la fe sin obras está muerta. Por eso acá Él lo deja bien claro. ¿Sí? El que me oye estas palabras y las hace, o sea, no solamente el que oye, sino el que las practica. ¿Sí? Porque cualquiera que me oye estas palabras, 26, y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, ¿sí? Que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí? Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Entonces acá podemos ver algo bien claro, ¿sí? La lucha que había entre los fariseos y los escribas y el mismo Mesías. ¿Sí? Hoy pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Hoy Jesús sigue peleando contra los escribas modernos y los fariseos modernos. Esto es Jesús, y se sigue peleando lo que está escrito, se sigue peleando contra las interpretaciones de las personas hoy. Estamos en el mismo tiempo. Por eso, como vimos en la rueda de la creación, no hay nada nuevo debajo del sol. Solo tenemos que aprender a mirar correctamente y vamos a poder comprender un montón de situaciones de nuestra vida. No porque seamos adivinos, porque todo es cíclico, todo es circular, todo se repite. Todo, ¿sí? Una y otra vez. Entonces vamos a poder ver esos patrones, cómo se repiten. Lo que pasa es que a veces no miramos bien, no miramos correctamente. Por eso nos pasa todo esto, las cosas que a veces nos pasan. Entonces, bueno, Edom lamentablemente va a ser juzgado, ¿por qué? Por la injuria que ha cometido contra su hermano. ¿Sí? Ahora, ¿qué trajo Edom a todo esto? ¿Qué es para dónde vamos? Vamos al Brit Hadashah. ¿Sí? Marcos, vamos para Marcos. Y vamos a ir de a poquito. Marcos 12. ¿Sí? Marcos 12, del 1 al 44. Y a mí me llamó mucho la atención cuando estaba desarrollando y pensaba en cada enseñanza que viene mostrando Jesús, acá, que viene mostrando el Mesías, Yeshua, ¿sí? Conozco el nombre, le digo Jesús por allá por las personas nuevas, pero eh, me dejó algo muy, muy llamativo, una enseñanza muy grande, porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué tiene que el Brit Hadashah, para concluir la Haftarah, tiene que armonizar con lo que venimos mostrando? Y creo que es maravilloso realmente. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a ver en el Brit Hadashah es la doctrina que trajo precisamente ¿quién? Edom. ¿Sí? Marcos 12:1. ¿Sí? Habla de los labradores malvados. O sea, el mensaje ¿para quién? Para los líderes religiosos. Literal. ¿Sí? Entonces comenzó Yeshua a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, de vallado, o sea, le puso protección. ¿Sí? Torá, protección. ¿Sí? Cavó un lagar, edificó una torre, ¿sí? Y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos.
a su tiempo envió un siervo, los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, ¿sí? Y a otros muchos, golpeando, y a unos matando unos y a otros. O sea, el Eterno, como dice la palabra, siempre nos habló a través, en todos los tiempos, a través de sus profetas, de sus enviados. Y en este tiempo, ¿qué lo hizo? A través de su Hijo. ¿Sí? Por último, teniendo aún un hijo, ¿sí? Acá está, suyo, amado, miren cómo le da la característica, amado, ¿sí? Le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, ¿sí? Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Bueno, esto en otro momento dicen, bueno, este es el pueblo de Israel, ¿no? O sea, eso es lo que enseña Edom. Estos son los judíos, ¿sí? Literalmente. ¿Por qué? Por cómo se desarrolló el evento de la justificación, si podemos decir, cómo tuvo que ser. Entonces siempre se lo apunta al judaísmo, pero esto precisamente me puede estar hablando de los líderes modernos, literalmente. ¿Sí? Y tomándole, bueno, le mataron y le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún está escrito, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores, ¿sí? Ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? O sea, la piedra principal. ¿Qué es la piedra del ángulo en una construcción antigua? Era la piedra principal que se ponía el cimiento. Y en base a esa piedra, las otras piedras se tenían que alinear. Por eso el ejemplo que pone el Mesías. Él es la piedra principal. Como él está alineado, nosotros tenemos que seguir el mismo lineamiento que él. Dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos, a nuestros ojos, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían la multitud y dejándole se fueron. Entonces, ¿qué le está dando acá el Mesías a los líderes religiosos de la antigüedad? Una lección, ¿sí? Le está mostrando una verdad. O sea, el Eterno los quiere guiar, el Eterno los quiere conducir, para eso le envía, ¿qué? Labradores, siervos, yalías, envía, ¿sí? Apóstolos. ¿Para qué? Para guiar a la gente. ¿Pero qué hacen? Los matan. ¿Sí? Los matan una y otra vez. Esto me hace acordar a la carta creo que era la carta de Juan, me parece, si no me acuerdo, la tercera carta de Juan, que habla de Diótrefe, ¿sí? El que le gusta la primacía dentro de la congregación. ¿Qué hacía Diótrefe? Cuando Pablo enviaba a los colaboradores para la restauración del reino de Israel, Diótrefe no le recibía. ¿Por qué? Porque a él le gustaba la primacía dentro de su iglesia. ¿Sí? A él le gustaba ser el primero, sobresalir. Entonces, ¿qué pasaba? No le recibía, literalmente. ¿Sí? Sigamos, ¿sí? Y acá nos va a hablar ahora de la cuestión de tributo. Entonces, este es un claro mensaje para los líderes religiosos, ¿sí? ¿Quiénes son hoy los líderes religiosos? El grueso de los líderes. ¿Son de Edom? Son edomitas. ¿Sí? La mayoría de los líderes religiosos hoy son edomitas, literalmente hablando, ¿sí? O proféticamente hablando. Y no lo decimos con maldad, obviamente, lo decimos porque lo amamos, porque es una realidad. ¿Sí? No podemos mentir, es una realidad, ¿sí? No nos tenemos que nosotros poner en una posición de soberbio, porque nosotros también estamos en esa posición. Yo creo que tenemos que tener la madurez para comprender que esa es la diferencia. ¿Sí? Cuando uno comprende, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Muchas veces las contiendas, las peleas, ¿por qué vienen? Por falta de comprensión. Literalmente. Cuando uno comprende, no va a debatir, no va a discutir absolutamente nada. Pero primero hay que comprender. Ese es el punto. Cuestión de tributo, ¿sí? La manera de vivir en la diáspora. Nosotros que estamos en la diáspora, podemos llamarlo así, en el desierto de las naciones, ¿sí? Y enviaron algunos de los fariseos, ¿sí? Y de los herodianos,
para que le sorprendiesen en alguna palabra, o sea, ese era el propósito, ¿sí? Para que le sorprendiesen en alguna palabra. Siempre trataban de a ver qué decía, por decirlo así. Vinieron ellos y le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Dice, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Sí? Mas él, ¿sí?, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijo, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Respondiendo Yeshua le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. O sea, lo podemos tomar por este lado, ¿sí? Yo lo tomé por este lado de la enseñanza. ¿De qué? De que yo viviendo en la diáspora, ¿sí?, lamentablemente, como yo siempre digo, Babilonia, yo vivo en Babilonia tal vez, en la región, ¿sí?, pero Babilonia no vive dentro mío. Ahora, ¿yo le tengo que pagar impuesto a Babilonia? Sí. ¿Le tengo que pagar impuesto al César? Sí. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hasta que venga precisamente el Mesías a ponerle un fin a todo eso, ¿sí?, a gobernar este mundo. Ese va a ser el momento que yo a César no le tenga que tributar más. Mientras tanto, yo le tengo que dar tributo a César, sí, pero ojo, tributo hablando en el sentido de impuesto. ¿Sí? En la Judea de ese momento no adoraban a César, le tenían que pagar un tributo. ¿Sí? Entonces creo que esa es la manera que nos deja bien claro para vivir en la diáspora, ¿sí?, para vivir en el desierto de las naciones. ¿Sí? Otro punto, ¿sí?, seguimos. La pregunta sobre la resurrección. Miren, todo esto son temas que Edom en cierta manera fue torciendo. ¿Sí? Acá nos va a dar un pantallazo sobre el milenio. Entonces, vinieron a él los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, ¿sí?, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió de que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella. Levante descendencia a su hermano, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con ella, murió y tampoco dejó descendencia, el tercero de la misma manera. Así los 7 no dejaron descendencia, y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Sí? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignorar las escrituras y el poder de Dios? O sea, ellos estaban creyendo que no había resurrección, pero ¿por qué? Porque ignoraban la escritura. Totalmente ignoraban la escritura, ¿sí? Dice, ¿por qué ignorás no erráis en esto? O sea, se están equivocando. 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están ¿adónde? En los cielos. O sea, ¿qué nos está hablando? Nos está dando una característica de que vamos a tener, si es que entramos, ¿sí?, la misma característica que tenía el Mesías en su resurrección, ¿sí?, cuando él resurrectó. O sea, ¿por qué? Porque resurrección es una cosa y resurrectar es otra. Ya lo habíamos visto en otra para allá, ¿se acuerdan anteriormente? ¿Sí? Dice, pero respecto a que los muertos resucitan, dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Sí? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Sí? Así que mucho erráis. ¿Por qué? Por lo que estaban creyendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está dando acá? Un pantallazo del milenio. ¿Sí? Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con el Mesías, ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo. ¿Sí? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Apocalipsis cuánto, Juan? Perdón. ¿Cómo? ¿Apocalipsis cuánto? Porque no tengo 20. Apocalipsis 4. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Ah, Apocalipsis 20. Entonces, ¿qué nos está dejando ver? De que, ¿qué va a pasar? Va a haber dos grupos de personas. Van a haber los que vivan con el Mesías, y va a haber gente en las naciones, por supuesto que sí. Siempre creíamos que no. ¿Por qué? Porque Edom nos enseñó eso. Edom nos enseñó que viene la ira y Dios destruye todo. Y claro, como el concepto de Edom es que nos vamos al cielo, acá no queda absolutamente nada. Pero la Escritura me dice otra cosa. ¿Sí? Como siempre yo les digo, creo que la mentira más grande que hemos heredado hoy es: ya se me va a revelar. No, discúlpeme. La revelación ya está hace miles de años acá. ¿Sí? El problema es que nosotros estamos ciegos. ¿Sí? No confundamos gordura con hinchazón. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Entonces nos está dando un pantallazo de la resurrección. ¿Cómo van a ser? ¿Como quién? Como los ángeles del cielo. Esa misma característica, un cuerpo inmortal. Isaías 65, vamos para allá. Para comprobar lo que les digo. Isaías 65. Del 17 al 25, dice así: porque aquí, ¿sí?, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén, ¿sí?, a Jerusalén, ese es el reino de los cielos, ¿sí? Lo que pasa es que Edom torció el concepto de reino de los cielos, como torció el concepto del Mesías. ¿Sí? Edom torció el concepto de reino de los cielos. ¿Ustedes por qué creen que todos los ejércitos y los imperios de la antigüedad anhelaban poseer Jerusalén? Porque ese es el reino de los cielos. ¿Sí? Dice: a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, ¿sí?, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, ¿sí?, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja, como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. La pregunta es que si esto es en el reino de los cielos, ¿hay serpiente? ¿Sí? ¿Hay buey? No, es acá. Por eso habla de un nuevo cielo, o sea, un nuevo comienzo. ¿Sí? Siempre hemos creído que era una destrucción, pero no, es un nuevo comienzo. ¿Sí? Otra vez de vuelta vamos a volver, por decirlo así, al original. Miremos lo que dice Isaías 63, del 7 al 14. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, de la grandeza de sus beneficios,
hacia la casa de Israel, que le ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Porque yo ciertamente, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, ¿sí? Y fue su, ¿qué? Su Salvador. Dice, en toda angustia de ellos fui angustiado. ¿Sí? Miren lo que dice, en cada angustia que ustedes vivan, Él es angustiado. Y el ángel de su faz, de su rostro, ¿sí? De su faz, el ángel de su faz, de su rostro los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que lo hizo subir del mar? ¿Sí? Con el pastor de su rebaño. Miren lo que dice. ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Sí? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El espíritu de Jehová los pastoreó, ¿sí? Como a una bestia que desciende al valle. Así pastorearé a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Miren lo increíble, ¿sí? O sea, volvemos a Marcos, ¿sí? Lo que está haciendo, ¿qué es? Es dándole una perspectiva de ¿qué? Del tiempo final, ¿sí? Como dice en Zacarías, ¿sí? Zacarías 14:16. Vamos para allá. Y vamos armando el Apocalipsis de a poco. Zacarías 14:16. Dice, y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año a año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar ¿qué? La fiesta de Sucot. O sea, ¿va a haber gente que va a tener que hacer aliyá? ¿Va a tener que subir a Jerusalén? Sí. Roguemos nosotros estar dentro de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, lo que venimos viendo es eso. ¿Sí? Le viene mostrando que un pantallazo de todo lo que viene, todo lo que torció Esaú, ¿sí? Todo lo que torció Esaú en cierta Edom, si podemos decirlo así, el Mesías lo viene dejando claro en esta para allá. ¿Sí? Ahora seguimos. Otro tema, el gran mandamiento. ¿Sí? Vamos por ahí. Acercándose uno de los escribas, ¿sí? Seguimos en Marcos, ¿sí? Marcos 12:28, para que me sigan. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que le había respondido. Marcos, Juan, Marcos, pará, que vas muy rápido. A ver, decime cómo es el último nomás, quedé ahí, perdón. Marcos 12:18, o el de Zacarías. Zacarías 14:16. ¿Sí? Ahí está. Sí, Zacarías 14:16. Marcos. Y Marcos, perdón. Marcos, seguimos la Jastará. Marcos Sí. 12:28. 12. Listo. La Jastará en el Brit Hadashah es todo. Marcos, capítulo 1 hasta el 44. Lo que pasa es que yo me voy deteniendo en los títulos que le puso la Reina Valera. ¿Sí? Otra cosa que se enseñó mal. Acercándose uno de ellos, de los escribas, le había oído disputar y sabía que le había respondido bien. Y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le dijo, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, yo la pregunta que acá me hago, si Jesús fuera Dios, ¿por qué Él no dijo, escuche Israel, yo soy tu Dios, yo soy único? Pero ahí está claro, ¿sí? Escuche Israel, ¿sí? Escuche Israel, el Señor nuestro. ¿Por qué Él dice nuestro si Él es el mismo Dios? No tiene sentido. No tiene, pero bajo ningún punto de vista, ningún sentido. ¿Sí? Por eso le digo, lamentablemente, Edom, ¿qué hizo? Lo hizo una deidad, cuando tiene otra función que cumplir él. Si bien él, de dónde surge, su nacimiento y todo eso es algo maravilloso, y eso no lo negamos bajo ningún punto de vista, pero sí comprendemos realmente la función que cumple un Mesías debajo de este sol. ¿Sí? Debajo de este sol. Antes él era desde los tiempos antiguos, sí. Eso es indiscutible, ¿sí?
Jesús le respondió, el primer mandamiento, bueno, oye Israel, el Señor uno es. Y acá viene el segundo, ¿sí? Y amarás al Señor, más adelante, perdón, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, ¿sí? Y no hay otro fuera de él, ¿sí? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Sí? Dice, y ya ninguno osaba preguntar. ¿Por qué? La respuesta era bien clara. ¿Sí? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué es el amor al prójimo? ¿Qué es el amor a Dios? ¿Sí? Vamos, Juan 4, primera de Juan. Primera de Juan 4, ¿sí? Cuatro, 13. 4:13, primera de Juan 4:13, ¿sí? El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. No está diciendo todo el que confiese que Jesús es Dios. ¿Entienden? Esto es lo que tenemos que comprender. Esto es una realidad. ¿Sí? Es una realidad. Todo el que confiese que, ¿sí? Y miren cómo lo deja bien claro, que es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y miremos lo que dice en el capítulo 3 primero. ¿Sí? En el 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ahora ya está, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué es carne? En esta forma. ¿Sí? El problema es que Edom lo hizo una deidad. Y ese es el problema. ¿Por qué? Por desconocimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque lamentablemente después de la destrucción del templo de Israel, los maestros, la mayoría de los maestros que eran griegos y eran romanos que no dejando su manera de vivir, empezaron a mezclar. ¿Sí? Empezaron a mezclar la filosofía griega con las enseñanzas del Mesías. Y bueno, hoy es el resultado que tenemos hoy, lamentablemente. ¿Sí? Miremos lo que dice. Primera de Juan 3:15. Perdón, Primera de Juan. Sí. No, no, perdón. No me equivoqué de versículo, no. Bueno, no importa. En síntesis, lo que vamos a hacer, lo que seguimos es esto, ¿sí? Esta cualidad. ¿Sí? Este es el objetivo, ¿sí? Comprender de qué, de que Dios es uno. Y el amor al prójimo. ¿Sí? O sea, muchas veces también decimos, si yo amo a Dios, si yo no amo a Dios que no lo veo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo que sí lo veo? ¿Sí? Si yo no amo a mi prójimo, a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el amor al prójimo? El amor, nosotros realmente el concepto de amor lo tenemos muy torcido. ¿Sí? Porque el amor es sufrido, primeramente.
Eso es una realidad. ¿Sí? El amor es sufrido. Nosotros acá creemos que el amor es mariposa. ¿Sí? O sea, tenemos un concepto de amor según el mundo y no según Dios. El amor va a ser sufrido y va a tener un montón de consecuencias, ¿sí? Pero ahí está el punto, el amar al prójimo. O sea, si yo veo a mi prójimo como parte de la creación también, ¿sí? O sea, lo tengo que amar. Y ese amor puede ser más allá del desprecio, más allá de todo lo que sea. Lo tengo que amar. No hay otro. No hay otro camino, ¿sí? Bueno, entonces esto es otra de las cosas que se torció, ¿sí? La unicidad de Dios, ¿sí? Por eso el gran mandamiento, o sea, ¿cuál es el gran mandamiento? No solamente amar a Dios, sino a mi prójimo, ¿sí? Que es a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? En cierta manera. Miremos, y prójimo, muchas veces, bueno, el concepto de prójimo, ¿quién es prójimo? El que me sigue. No, prójimo es mi adversario, en cierta manera. El prójimo no es el que me ama, el prójimo es el que me detesta. A ese es el que yo tengo que amar. Sino como dice Pablo, sino que hice de glorioso, si yo amo al que me ama. No hicimos nada de glorioso. Yo tengo que amar al que me odia, al que me aborrece, a ese tengo que amar. ¿Sí? El prójimo no es el que me sigue, sino el que me aborrece, en cierta manera. ¿Sí? Así que bueno, pongamos en práctica eso, que es lo más difícil, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo de Cristo? Dice. ¿De quién es hijo el Cristo? Enseñando Yeshua en el templo, decía, como dicen los escribas, ¿quién es el Cristo? El Cristo es, perdón, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. ¿Sí? Acá había otro tema también, ¿sí? El Cristo hijo de David. Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, y acá va a citar el Salmo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? ¿Sí? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea, ¿cómo va a ser el Mesías? Va a ser hijo de David cuando David mismo le llama Señor. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, acá teníamos, esto es lo mismo, ¿sí? Nos vuelve a plantear la misma situación, nada más que ahora como hijo de David. ¿Sí? Era una manera de llamarlo, hijo de David. Era una manera, ¿sí? Seguimos. Jesús acusa a los escribas, 38, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, en las primeras, dice, y en las primeras sillas en la sinagoga y en los primeros asientos en las cenas. Dice que devoran las casas de las viudas, ¿sí? Y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea, estos que estaban actuando de una manera hipócrita, estos líderes religiosos, que ¿qué hacían? Les gustaban las apariencias. ¿Sí? Por eso le digo, un mensaje claro, el de esta para allá para los líderes actuales. Y acá vamos a ver alguna característica muy grande, ¿sí? La ofrenda de la viuda. Que esto también creo que es una enseñanza muy grande que nos arroja para nuestra vida personal. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a su discípulo y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía y todo su sustento. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy, ¿realmente nosotros le estamos dando lo que nos sobra? Cuando nos dio semejante comprensión de todo lo que estamos haciendo, ¿le estamos dando lo que nos sobra o le estamos dando como la viuda todo lo que tenemos? ¿Sí? Yo creo que lo tenemos que analizar muy bien a esto. ¿Sí? Si estamos en el último tiempo y somos llamados a llevar el mensaje, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estamos realmente llevando el mensaje como lo tenemos que llevar? ¿Organizándonos como nos tenemos que organizar? ¿O le estoy dando lo que me sobra? No, sí, yo te amo, Señor. El resto, ¿sí? No hablo de dinero, estoy hablando del tiempo. ¿Le estamos dando lo que nos sobra del tiempo o le estamos dando un total del tiempo? ¿Para qué? Para que realmente lo que después necesitemos nos bendiga. Porque la clave es esa, dar el 100% y ahí va a venir la bendición en esto.
Lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto del mundo. Hacemos esto para darlo, y no es así. Nosotros tenemos que dar para poder recibir después. Así que bueno, hermanos, hasta acá, la Haftará creo que nos dejó una enseñanza muy grande de cómo llevar una vida en la diáspora, cómo realmente tiene que actuar un sirviente del Mesías, y bueno, los problemas y las situaciones que van a surgir en este camino, ¿sí? En este desierto en las naciones, y el amor al prójimo, ¿sí? Más allá de todo, Esaú, nuestro deber no es juzgarlo, sino que es amarlo. Gracias, Dani. Amén, Baruch Hashem, Juan, por tu intervención. En cuanto a la Haftará, no sé si se escucha bien. ¿Sí? ¿Estamos bien con el audio? Sí, se escucha. Se escucha. Entonces, ya una vez finalizada la Haftará, ¿sí? Procederemos al cierre de la Parashá. Ya saben que bueno, vamos a ver hoy la séptima Aliyá. ¿Sí? Así que en estos, a ver cuántos minutos quedan. No queda mucho, quedan 2 minutos nada más. Pinceladas nada más, ¿sí? Solamente les mostraré unas pinceladitas de lo que veremos hoy. Y ya luego les voy a pedir que se conecten para que ya le demos desarrollo a esto, ¿sí? Bueno, esto es lo de hoy. Seguimos bajo el lema ¿Cómo te llamas? Porque es muy importante que en estas 3 semanas que venimos trabajando esto de Israel, ¿sí? Hoy veremos de nuevo un poquito más del desarrollo de esa palabra en hebreo. Es importante la identidad, ¿sí? Que afirmemos nuestra identidad. A modo de pinceladas, ¿sí? Solamente les adelanto esto que vamos a ver, ¿sí? Ustedes saben que la tercera semana del estudio de la porción, el hermano Juan desarrolla la Haftará, ¿sí? Hoy nos tocó Abdías, y la parte final la hacemos con la lectura de la séptima Aliyá y el desenlace, ¿sí? El desenlace final, ya conclusiones, y ya vamos viendo algunas cositas de la siguiente porción. Hoy veremos hebreo bíblico, análisis profundo de la palabra Israel, ¿sí? Recuerdan que ya lo analizamos, creo que fue en la primera semana, bueno, hoy lo volvemos a tocar. ¿Qué es Israel? Es el nuevo nombre del patriarca. En segundo lugar, veremos la séptima Aliyá, conclusiones finales de la porción, y una nueva sección que inauguramos hoy, que es perlas del Midrash, ¿sí? ¿Qué veremos en perlas del Midrash? Perlas blancas y perlas negras, ¿sí? No he encontrado otra definición más acertada que esto, ¿sí? Para no decir que tiene cosas buenas y malas, ¿sí? He dicho perlas blancas y perlas negras, ¿sí? De lo que este libro nos puede aportar. Así que bueno, enseguida comenzamos, ¿amén? Perdón, antes que empecemos la nueva sección por ahí, no sé quién es el que tiene que autorizar y eso me parece que la hermana Dora está intentando entrar y no puede para la próxima sesión por ahí. Me tendría que aparecer, pero no me está apareciendo, hermana. No me está apareciendo Dorita aquí. Ah, En el porque- corte, en